Mil gracias a todos por venir y en especial para que este acto se hiciera concreto, a Eloy y a Gladys y sobre todo a Carmen, que es la regente de este magnífico establecimiento cultural y gastronómico que tenemos en Patrais y que es polo de cultura desde que nació. A todos ellos, gracias por permitirnos estar hoy aquí en un día que está lleno de actos aquí mismo, no solo ya en Valencia o en el barrio, sino en este mismo local. A las 7:30, a las 8, podéis no iros de aquí si no queréis. Gracias desde luego a todos los que estáis aquí en esta tirereta larga de sillas para venir a la presentación de un libro que es dos libros. Y un libro que es dos libros y que es un poslibro. ¿Por qué digo todo esto? Porque la colaboración entre Antonio y yo, que es que si me dejan hablar, yo suelto un rollo de Habla lo que voy a decir. Así que tenemos que hablar menos. Todo comenzó con una colección que sacamos en valenciano, en la editorial OC Valencia, de cuentos, digamos, infantojuveniles. No son infantiles, quienes me conozcáis sabéis que sí que he publicado El Tauronet en valenciano, que es un tiburoncito que guarda una isla, eso es completamente infantil y es muy azul y muy todo esto. Pero decidimos sacar en valenciano, aquel también está en valenciano, decidimos sacar en valenciano una serie, dentro de esta editorial, una serie de libros, como digo, infantojuveniles, que tuvieran a cargo que estuvieran a cargo de los dibujos diferentes ilustradores valencianos o no valencianos, pero como Antonio Mortimer ha estudiado en Valencia y José Gaos decía que uno es de donde ha estudiado el bachillerato, no ha estudiado el bachillerato, pero ha estudiado la carrera, así que aquí estuvo sus años, pues bueno, valenciano era también. Aparte de los dos que se publicaron, de Lluís Fornés y de Roger Mira, uno sobre una historia basada en la Valencia islámica, Roger, que es físico sobre unos niños que se encuentran un telescopio. Pues bueno, yo seguía ahondando en lo que me gusta a mí, que es Europa y las tradiciones antiguas de Europa. Y de ahí salió Del Bosc no se vis. Un libro de una novela corta infantil, un libro infantil, no tiene muchas ilustraciones. Así que cuando yo me puse en contacto con Antonio, y este es el origen del libro, y no sé si te voy a pisar, perdón. El libro no estaba escrito, lo cual fue mutuamente enriquecedor, porque no es el autor el que le dice, toma, haz ilustraciones sobre aquí que veas, sino que le dije, esto es más o menos la idea, haz estas ilustraciones. Una niña con una piedra, una niña entrando con su madre que tiene que ir vestida con un vestido negro entrando al bosque, una niña y un lobo, una niña y una ondina, una niña con una cabra y la cabra que tenemos aquí, una niña con una cabra. Pero bueno, ¿qué hizo Antonio? Antonio hizo las ilustraciones tal como le comenté. Salió el libro, publicamos el libro, se presentó ya el año pasado o no me acuerdo cuándo salió, sí, el año pasado del anterior, no, este 2022, lo presentamos en Albocàsser, lo presentamos también en Alfafar, en varios sitios de Valencia. Pero claro, enseguida el Run Run nos dijo, bueno, pues siendo Antonio de Albacete, oye, saquémoslo también en castellano. Así que Salió del Bosque no se sale en castellano, que es esta edición, que apareció también por Cachín Ediciones, es una editorial de La Mancha, que salió el año pasado. ¿Y qué tiene de especial esta edición? Tiene no solo el cuento traducido, revisado, corregido, no rehecho, que está todo igual, salvo pues, bueno, algunos errores, alguna repetición de una palabra que dices, Dios, cómo esto se me pudo colar aquí. La gran aportación que tiene la versión del libro es que los dibujos están coloreados, como ya lo veréis, y no solo los dibujos están coloreados, es que
la mitad del libro es de Antonio. Por eso este libro salió aquí como Josep Carles Laínez, ilustrado por Mortimer, pero aquí tendría que haber puesto una doble portada o alguna historia, porque la mitad del libro es de Antonio, de reflexión de Antonio sobre el proceso de creación del libro y de ilustraciones de Antonio. Antonio hizo alguna ilustración que le dije, hombre, esto para un cuento infantil no. Así que espérate para alguna para alguna otra cosa. Entonces se las fue guardando. Se fue guardando una serie de ilustraciones que no eran para un cuento infantil y que no precisamente, las fue compartiendo en sus redes. Y a la hora de sacarlo en castellano dijimos, sacamos el cuento en castellano, sacamos con las ilustraciones coloreadas para darle un plus, porque aquí están en blanco y negro, tal y como las dibujó Antonio. Esto está dibujado tal cual. Todo. El bosque, la niña con las mariposas y el lobo. Pero aquí no solo las coloreó, sino, como digo, hay toda una sección que ocupa la mitad del volumen dedicado a la reflexión sobre el proceso de creación de los dibujos y también sobre todas esas ilustraciones que él fue creando en paralelo o posteriormente y que no cabían en el libro porque se nos hubiera ido de madre, pero que merecían una reproducción, una publicación, porque son verdaderamente excepcionales. Así que aquí he centrado yo, y ahora que nos presente el presentador, y luego ya diré yo lo que tenga que decir cuando me toque respecto a el cuento en sí, porque una niña, con qué personaje se encuentra, por qué están estos personajes, qué es lo que se pretende, de dónde viene esta idea. Pero ahora ya tendrá la palabra Felip Bens, sí. ¿Qué tal? Que es escritor, presentó el jueves la traducción al castellano de una novela suya, porque la escribió en valenciano. Él es de un pueblo de Valencia, del Cabanyal. Esto le gustará que lo diga. De Patrais, ¿no? Estamos en otro pueblo, estamos en Patrais. Y bueno, es una satisfacción tenerlo aquí. Nada, pues gracias. Buena véspera. Yo creo que quiero recordar, tengo muy mala memoria para estas cosas, pero quiero recordar que yo participé en un Berkami, ¿puede ser? Ese. Me llegó el libro, me dijo Chus de Carles, mira esto y tal, lo miré por encima y dije, va, avanti. Pero no llegué a mirar el proyecto, ni apenas vi nada sobre el proyecto. Y cuando me llegó a casa, me quedé fascinado, ¿no?, por la calidad del libro, por las ilustraciones, por la edición, por lo cuidado de la edición, ¿no? Yo creo que a veces Antonio es el responsable. Yo creo que muchas veces este tipo de cosas que no tienen un ánimo comercial excesivo, sino es con iniciativas así, son difíciles que salgan. Y nada, la verdad es que yo voy a hablar sobre todo de Josep Carles, de la parte más literaria del libro, porque Antonio Mortimer lo acabo de conocer ahora y conocía sus ilustraciones cuando recibí el libro, vaya. Mirad, ha comentado él que el jueves presenté una traducción de una novela, es una novela negra que se llama Toronto, que es literatura de entretenimiento. Yo básicamente hago literatura de entretenimiento. Bueno, tampoco es eso, ¿eh? Busca de alguna manera siempre, tiene una cierta ambición también de que reflexionemos un poco sobre todos nosotros, sobre nosotros mismos, como debe hacer siempre la literatura, pero realmente no tiene una finalidad considerable más allá del entretenimiento, ¿no? Es mentira, ¿eh? Eso. Sí que es verdad. No es verdad. La cuestión es que quiero comentar esto porque no tiene absolutamente nada con lo que hace Chus de Carles con este libro y con lo que viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y yo he hablado muchas veces con él y he intentado convencerle para que viniera un poco al lado oscuro de la comercialización, de la comercialidad. Y él siempre ha optado por hacer cosas que pensaba que cumplieran una función, que tenían que cumplir una función, ¿no? Que le daban un placer creativo, pero que aparte tenían que cumplir una función. Y bueno, pues eso tiene un mérito, porque Chus de Carles es una persona inteligente, sensible, con una capacidad intelectual considerable, que domina las lenguas, domina varias lenguas, y que de alguna forma ha renunciado a llegar a un gran mercado, ¿no?
es una decisión que yo creo que tomó hace muchos años, no sé si consciente o inconscientemente, pero él decidió que ese no era su mundo. Su mundo era hacer cosas que pudieran tener un sentido, que pudieran ser instrumentos para conseguir otros objetivos, ¿no? Y yo creo que del bosque no se sale, fundamentalmente es eso. Es una fábula que nos quiere transmitir toda una serie de cosas, pero sobre todo nos quiere mostrar que hay mundos, en este caso este bosque, que son diferentes a los que aparentemente habitamos y que es inteligente y es un motivo de placer también intentar descubrirlos e introducirse en ellos. Y al conectar con esto, él también está haciendo una reivindicación de una serie de ideas de las que también he discutido mucho con él muchísimas veces desde hace muchos años. ¿Cuál es que hemos con él, tú y yo? Ahora ya 30 años. Sí. Pues mira si hemos tenido años para discutir. Y él, por ejemplo, en este libro está haciendo fundamentalmente una reivindicación colosal, bella, entretenida, de lo que es el paganismo europeo, ¿no? Fundamentalmente. De lo que es una tradición diferente a la imperante. Un camino que probablemente tiene que tener una vía semioculta, ¿no? Porque no es un camino mayoritario, pero a él le da igual, a él no le importa demasiado eso porque él cree que estas ideas tienen que tener vitalidad. Y yo creo que este libro fundamentalmente es un instrumento para ello. Que además se puede leer en dos claves, o sea, si lo conocemos un poco mejor, como yo, lo entiendo como la reivindicación de todo esto, y que no lo conoce tanto, lo lee y se queda con la adorable fábula que puede haber detrás de todo esto, ¿no? O sea, tiene un doble nivel de lectura. En ese sentido, bueno, pues del bosque no se sale desde un punto de vista literario, una fábula clásica con unos personajes sorprendentes, escrito de una forma brillante. Yo siempre le digo que siempre le he dicho que porque a mí, bueno, dentro de volviendo un poco al principio de mi intervención, dentro de esta guerra que yo he llevado un poco con él a lo largo de los años de intentar que hiciera cosas más comerciales, sobre todo novelas casi convencionales, yo siempre le he dicho que él tenía mucha facilidad para tramar historias y para escribirlas con un estilo que transmitía una sensibilidad especial, ¿no? Y bueno, pues hay muchos lectores que realmente están buscando esa experiencia literaria cuando acceden a un libro y se introducen en él. Y este libro está escrito, a pesar de ser un libro que tiene una función utilitaria bajo mi punto de vista, está escrito con esa calidad, ¿no? Está escrito con ese detallismo, está escrito con esa cirugía lingüística, ¿no? de buscar las palabras precisas. Está escrito con la sensibilidad de que los personajes tengan el perfil que tienen que tener en cada momento. Está escrito, como dice en la contraportada, en la llamada, para que lo pueda entender un niño y para que lo pueda entender un adulto. Y en general creo que es un libro que nos enseña cosas, pero además es un libro que es satisfactorio y placentero de leer. Por tanto, desde el punto de vista literario, yo creo que hay que darle la enhorabuena, que se la doy, por supuesto, y os invito a que os introduzcáis en este universo y que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿no? Que disfrutéis fundamentalmente de lo que es el instrumento literario, que tiene una finalidad placentera, y que además busquéis un poco más allá e intentéis enlazar con el mensaje que nos está lanzando él, y del que yo creo que él hablará ahora más de lo que yo puedo hacerlo, porque yo soy un poco neófito en este aspecto, ¿no? De las ilustraciones, pues a la vista saltan, ¿no? O sea, le he leído en algún sitio que su experiencia con este trabajo fue muy reconfortante, porque
no sé en tus otros trabajos cómo lo has hecho, si has podido llegar tan lejos, pero tuvo la fortuna de poder contar con modelos, con fotógrafos que clonaron de alguna manera las posturas que él quería luego dibujar a lápiz y posteriormente colorear. Y creo que el cariño con el que se hizo todo ese proceso, que yo lo desconozco, se ve a través del resultado final, ¿no? No hay más que ver las ilustraciones, ahora tenéis ocasión de verlas, que son fantásticas. Y luego está su otro trabajo, ¿no? El de la explicación un poco de todo el proceso creativo, que es como un apéndice que tiene el libro, digamos, pues que el artista que le ha dado un poco el complemento visual a lo que nos ha contado José Carles, nos explica cómo ha vivido todo este proceso. Y fundamentalmente esto es lo que quería deciros del libro. Y mi conclusión es que lo compréis, que lo leáis y que lo disfrutéis. Gracias. Bueno, ya hemos terminado, entonces. No, yo quiero que nos explique sobre todo, y si quieres te hago preguntas más concretas, pero yo quiero que nos explique sobre todo... ahora que habla Antonio, que si hablamos, no, pero que acaba la ronda. El acto no puede acabar sin que tú expliques Que el contenido de... Y el vínculo entre Antonio y yo, todo eso lo voy a contar. Para que vieras que nosotros sí que íbamos a lo grande al principio. Que nos conocimos porque yo había escrito el guión de un cómic y buscó un dibujante. Entonces tenía dos amigas. Hace 30 años, ¿eh? Sí, casi. Del 95. Tenía dos amigas y dijimos, tenemos un amigo que es un compañero nuestro y que hace el cómic. Y nos lanzamos a hacer un cómic en aragonés. O sea, con eso íbamos, Nueva York, Los Ángeles, sí. Pero ahora habla Antonio, así cerramos el... Sí, yo, triángulo. No voy a decir que haya mentido en nada, pero voy a matizar algunos aspectos de... Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Mortimer. Me encargó, como bien ha dicho, la ilustración de este libro. Se limitó en su momento pues, a un breve recorrido visual de 5 o 6 ilustraciones en blanco y negro. Y cuando me lo encargó, yo pensaba que quería una cosa así muy infantil, de muñequitos, con sonrisitas y tal. No, es verdad. Yo había hecho algo ya de más realista, pero tampoco era mi especialidad. Y la verdad es que ciertamente el libro fue mi trampolín hacia el realismo o hiperrealismo. Porque fue cuando me dijo, no, quiero algo realista. Digo, muy realista. Digo, pues realista. Y entonces es cuando empecé, no trabajé con fotógrafos, sino que la fotografía la hago yo. Y empecé a documentarme y a hacer todo este proyecto. El proyecto quedó ahí, quedó pendiente. Por matizar un poquito los aspectos que dice José Carlos de lo que es el apéndice y tal, quedó pendiente un final que era un aquelarre que no se acabó por concretar en ese libro por problemas técnicos y también por que él me indicó, dijo, oye, que esto es un cuento infantil. ¿Qué estás haciendo? Allá hubo ahí fiesta, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo sacas a esta así, desnuda, tal? Digo, no, desnudo es una cosa natural. No estaban haciendo más cosas. Y bueno, pues básicamente se quedó así un poco como a media tinta. Y bueno, como dijo él, sí se generó un poco la expectativa de decir, vamos a hacer una versión en castellano. Y pues como plus vamos a incluir la ilustración final del aquelarre. Y como él ha dicho que se fue gestando un poco pues eso, en el apéndice o en la introducción de la segunda parte, que es lo que yo escribí, viene todo esto bastante explicado, pero bueno, resumiendo el tema es que dije, vamos a hacerlo en color, vamos a hacer el aquelarre y vamos a acabar el libro de una manera, rematarlo de una forma y vamos a añadir algunos conceptos nuevos que yo planteé. Los conceptos básicamente pues eran el fauna. Pero no hay fauno. Al final no. Pero se incluye como parte posterior del material. Claro, luego sí. Por eso él me decía, he dibujado un fauno. Hice unos dibujos de una andina aparte que van al final también. Si metimos la composición del aquelarre
Y se coloreó todo el material digitalmente porque toda la obra está hecha a lapicero, o sea, todos son dibujos a lápiz sobre fotografías, bueno, que se hicieron en su momento. Y ya incluye incluso este concepto que también viene explicado, que es el del censo a los infiernos con el aquelarre, digamos, como descubriendo un macho cabrío con cuerpo femenino, que era también un poco, pues darle un poco la vuelta, ¿no? Digamos, no hay que ir ni más allá ni menos, pero bueno, era sorprendente que macho cabrío pues realmente sea una figura femenina. Y entonces se planteó esta edición y claro, como salió mucho material que no entraba ni encajaba y yo seguí como loco haciendo estudios y dibujos para hacer el descenso y todas esas cuestiones, hice una exposición a raíz de eso y básicamente la segunda parte incluye pues todo el material de la exposición junto al material original del libro y ya se editó todo al completo. Hay una dicotomía en la edición que era, pues claro, si se hace una edición de un libro ilustrado es preferible meter un papel satinado para que luzcan más las imágenes o un ahuesado, que es el que estamos usando, para que luzca más la lectura. Yo creo que al final y al cabo era un cuento, era un libro con un objetivo. Denosta mucho en algunas ilustraciones el asunto porque baja mucho la claridad, la brillantez del dibujo y bueno, pues se sacrificó un poquito. Por otro lado, bueno, compensa pues, que la lectura es más agradable, que si haces un satinado le da una sensación pues, de más acero, más fría, digamos, a la lectura. Se podría haber optado por hacer doble hasta aquí en ahuesado y aquí en satinado, pero ya es que no teníamos más presupuesto. Y bueno, se sacó la edición en castellano y bueno, yo creo que no sé, yo acabé muy satisfecho de todo el proceso final, de todo el tema, primero por eso, porque empecé a trabajar, de hecho sigo trabajando ahora mismo en esa línea, con fotografía, de hecho ahora hago también fotografía, que prácticamente era una cosa que a lo mejor de los 20 años no hacía, y vuelvo a hacer fotografía y uso mucho modelo para dibujar. Cuando yo provengo de un mundo más de cómic humorístico y tal, he cambiado, a raíz de esto básicamente, he cambiado un poco el estilo y ahora trabajo un tipo de dibujo, pues eso, hiperrealista y muy diferente a lo que estaba haciendo. Me gusta en el nivel de eso, de la aventura que implica, que genera una dimensión nueva en el dibujo. No es sentarte delante de un papel, sino que tienes que planificar, tienes que coordinarlo, tienes que disponer de modelos. Hubo muchísima gente que se prestó, desde la niña protagonista, que es la hija de un amigo, lógicamente, claro, es donde más tiras a mano, hasta la gente que sale en el descenso ahí, que bueno, juego con varios modelos, gente que podía colgarse de un aro para posar, gente que bueno, lo hizo todo el mundo sin ánimo de lucro ninguno, como colaboración, y la verdad es que la gente quedó muy satisfecha y aportan también algo realmente diferente también, porque también aportan su postura, su facilidad para hacer las cosas y todo, y es una forma de ver el dibujo diferente a la que estaba trabajando. Cuando yo me encaré con el tema de hacer esto, se me propuso en mi ciudad natal, que es Albacete, se me propuso exponer toda esta obra en una pequeña galería, y cuando empezaron a ver los dibujos me dijeron que no. Así, tal cual, ¿no? Siempre no. Que bueno, que no sé, pues cosas tan feas como, por ejemplo, opinan que había un modelo con unos pechos muy grandes. Y claro, pues es que cada uno tiene los pechos que tiene, ¿no? No sé, cosas muy... Vamos, que me censuraron. Sí, y no, ¿cómo íbamos a tener eso ahí puesto, con la gente pasando, tal? Digo... Y bueno, pues eso. Primero el que me dijo, pero ¿cómo se hace estos dibujos para un cuento? Luego voy ya tan contento con esto y me dicen, no, pero ¿cómo vas a exponer esto? Si esto es... Y nada, no me dejaron exponerlo, lo cancelé. Entonces, bueno, pues tiene un poco de aventura también en ese aspecto. También viene recogido aquí, pues que es sorprendente que en plenos tiempos que estamos no hay pornografía alguna, no hay genitalidad, no hay nada que digamos que puede inquietar a alguien, creo. Luego, sin embargo, de que salga el demonio, la gente no se preocupa. No, es verdad, ¿eh? Eso no, antiguamente te habrían quemado por eso, pero ahora básicamente son las tetas lo que molesta. Y bueno, pues son anécdotas que en el postfacio o introducción de la segunda parte vienen recogidas. Y bueno, el que sea aficionado a la ilustración, al dibujo y tal, va a ver también mucho cómo me voy planteando las cosas, cómo
Lo mismo al principio, el aquelarre, dice un aquelarre, digo, yo no puedo decir un aquelarre tal como estoy haciendo esto en estas condiciones de dibujo realista sin contar con modelos. Digo, ¿cómo voy a juntar yo a 8 o 10 personas a ponerlas allá a danzar allí en una hoguera con un macho cabrío y tal? Digo, eso es un follón. No, es verdad. Y entonces yo decía, venga, ¿aquí quiere posar? Sí, todo el mundo, ¿no? Y luego de repente vean los dibujos y dicen, ay, pues es que se me va a parecer un montón, si es que se va a saber que soy yo. Me da vergüenza, porque claro, digo, hombre, es que si necesito modelos es porque tiene que ser realista, si no pinto un monigote y me apaño. O sea, ha habido muchas aventuras con él. Te hablo de la parte de la ilustración, que es un poco la que entra. Entonces, bueno, pues al final contamos, resumiendo, con la edición en valenciano, la edición en castellano ampliada con nuevas ilustraciones, que de hecho, aunque el día que no, pero sí que las últimas estos aquelarres sí forman parte y están incorporados en el cuento, ¿vale? Y de todas formas, lo que has dicho del papel no Sí. discrepo, ¿eh? ¿Por O sea, qué? yo creo que ha quedado fenomenal. ya, pero algunas no. Mira, estas han quedado muy bonito y si ves el descenso ahí. Son editores ambos. Para ¿eh? mí están Bueno, algunas mejor. la calidad, De hecho, algunas me la calidad que le ha dado Sí, eso sí es papel, cierto, sí. ensatinado, Pero algunas le de ha quedado... que lo hubiera subido. Bueno, matices. Nada, traigo la edición en castellano para que la podáis adquirir el que le interese leerlo y ver las ilustraciones. Incorporamos unas laminillas, que es uno es el fauno, la fauno, aunque sea un poco andrógina, es una fauno porque la chica era una chica, la que puso. Y la portadilla. Y también hemos traído las láminas del descenso, por si alguien quiere adquirir alguna. Hicimos una edición limitada y quedan algunas unidades. Y bueno, viste mucho más, primero por el formato, es un gran formato, se hizo en 1:2, es lapicero y se sacó así. Y aparte, pues también ya pues, por traer algo más, digo, como tiene que ver con el tema, Iberia Pagana es un doble catálogo de ilustración que recoge una serie de tintas de máscaras ibéricas, sobre todo del norte, de la zona de León, Segovia, Ávila, Galicia y algo de Portugal. Y por el otro lado recoge también algo de fauna ibérica en unas acuarelas. Aquí lo dejo, luego lo podéis ver. Y básicamente lo he traído porque es lo que más conexión tiene, digamos, con este material de lo que yo he podido editar hasta la fecha. Y bueno, aparte hemos traído a Amigurumi del demonio para que nos acompañe por darle un tono más naif y más infantil a la cuestión. Y yo de momento, si no tengo que cortarle a José Carlos o llamarle la atención sobre lo que diga eso no es así, pues yo por mí... Ah, bueno, mira, si... En esta revista que coedita Adencio Delgado hay una entrevista larga a Mortimer. Sí, que han puesto aquí una frase muy tremenda para animar. Estamos ¿no? destinados a una extinción, el proceso ha comenzado y según mi punto de vista no hay marcha atrás. Eso soy yo. Optimismo. Pero bueno, también está ahí por ampliar personaje. Y nada, pues eso, te doy la palabra, te doy las gracias, por venir y por la acogida y por la experiencia, que la verdad es que está bien y bueno, pues vendrán otras. Lo que no ha dicho Antonio es que tiene 2 álbumes publicados con dibujos no realistas en la editorial D-Books, que tiene también al menos uno de ilustración, que son cuentos noruegos eróticos, Sí. no recuerdo la Con editorial, malas compañías. de malas compañías, y aparte ha sido dibujante del Jueves. Esto es lo que no ha dicho él dentro de este mare magnum. Y aparte ha sido editor, o sigue siendo editor, Ya no. Estoy de vacaciones. con libros tan espectaculares como el de Alice Bay Laurel. Sí, Alicia Bailaurel. Alicia Bay Laurel, Sí, está castellanizada ahí. que es un libro hippie de los años 70. 69, sí. Es un libro que, bueno, Bueno, cuente él porque tenía una dificultad para la edición, que es un libro que está hecho a mano. Es un libro que hizo Alicia Bailaurel en el año 60 y pico en California, en las comunas, que básicamente lleva con una libretilla dibujando un poquito los modus operandi de cada uno. ¿Tú qué sabes hacer? Yo sé tejer, pues explícame cómo se teje. Y entonces estaba haciendo una Biblia para todos los burgueses que se fueron a las comunas a vivir y casi se morían de hambre porque no eran capaces, porque no tenían una base informativa. Y entonces ella pues recogió una especie de Biblia, hay 2, una es World
hay catálogo, no sé cómo se llama, no recuerdo, y otra es este libro que se llama Viviendo en la Tierra. Y claro, la dificultad que tenía era un libro rotulado a mano todo escrito a mano, que era como una super libreta donde lleva tú, ¿qué haces? Cocino, venga, dame las recetas. ¿Cómo hacemos un horno con tal? ¿Cómo montamos una tienda con plásticos? Como pues lo que hacían los hippies en las comunas. Entonces contactamos con ella y se tradujo al castellano y se lo rotulé a mano entero, imitando la letra de ella, 300 páginas, yo qué sé, yo me moría. Yo pensaba que era menos eso, pero bueno, lo hicimos y se sacó y se editó y bueno, fue una experiencia muy interesante y el libro ahí sigue. Ahora van a hacer una edición en México, en castellano, con mi versión, claro. Y nada, pues como experiencia aparte que tiene muy poco que ver, bueno, también tiene que ver algo con esto. Y bueno, fue curioso. Fue curioso verla porque vino, estuvo aquí en Valencia tocando incluso, porque ella también es música, siempre anda en baile, y es una señora muy mayor y pues estar con gente que vivió de primera mano el inicio de las comunas de California y todo eso, pues fue una experiencia muy chula y bueno, pues eso a mí me generaba un poco de estrés porque la tenía que acompañar y me llevaba una maleta muy grande y yo decía, ¿cómo llegas hasta aquí con esta maleta que yo tengo que acarrear ahora? Dime cómo la has traído, porque ella no era capaz, y entonces de repente me la daba a mí y una guitarra y no sé qué. Y bueno, eso son nuestras anécdotas. Y bueno, la experiencia muy bien y el libro la verdad es que fue valorado y a raíz de la edición sí que había una en japonés, se animó alguien en Francia y también lo han hecho en Francia también de la misma manera, con una rotulación a mano y ella además insistió en que el papel tenía que ser reciclado, la tinta ecológica costó un bastón sacar el libro, porque claro, sorprendentemente el papel reciclado es más caro que el papel normal. Y bueno, pues es otra aventura más, pero bueno, sí que sepáis que aparte hemos editado más cosas y bueno, sí. No, Era por meter se da bien, una ¿no? buena, ya, Por sí. esto. Y respecto al cuento, que es lo que me ha comentado Felipe, a ver, me ha hecho gracia lo de la que nunca has querido comercializar. No lo sé. Como decía un amigo asturiano, escritor en asturiano, yo quiero hacer lo mío. Si a alguien le interesa, pues que está bien. Y si no, pues no, pues bien. Es decir, no renuncies a publicar en las grandes editoriales, pero claro, escribiendo en aragonés o en pero no es castellano aragonés o en asturiano o en... Sí, te pueden No, pero no es traducir. por la lengua vehicular tampoco. Hombre, un poco sí, ¿no? No sé. Quiero decir que lo primero que hicimos Antonio y yo fue eso, un cómic aparte de un cómic desolado también, era la historia se llamaba Veronique, el cómic. Yo me acuerdo que salió en una estación. Exactamente, no, era todo en una estación, había una mosca pequeñita, un cristal roto, unas vías del tren, y esto lo escribí en aragonés, nos íbamos a presentar a un concurso y al final no nos presentamos porque ya no hubo concurso, y ahí está, yo tengo los originales, que guardo como oro en paño de Antonio. Tú tienes dos novelas en castellano, que yo sepa. Ah, ¿me preguntas a mí? Sí, tienes dos novelas en castellano. Tú no me quieres que me vaya yo por mis terrenos. No, pero te estás escapando un poco. Alma y Sí. Leónidas. La tumba de Leónidas, bueno, eso es no ficción. Que funcionan bastante bien y no has querido seguir. No, Alma sí, Alma la publicó Jesús Rodrigo, que tenía la revista Banda Aparte, a raíz de la cual Virginia y Celia eran las amigas y compañeras que estaban también en la revista, y a raíz de las cuales conocí a Antonio, una revista de cine, había también una colección de cine y sacó también novelas aquí. Sí, Alma, sí, se vendieron 700 ejemplares, según él me dijo, lo que era ya una cifra loca. Tú decidiste que eso no te iba. No, sí, Alma sí que me iba, sí. Es que me aburro. Ay, pues ahí volvían al lío. A mí escribir me aburre. O sea, esta mañana estaba con un libro ahí dándole y estoy hasta las narices ya, y me ponía a leer un cómic, no, me dejen en paz, no me gusta escribir, para mí es una lata escribir. Sí, es curioso, nadie lo entiende, parece que una butad, pero no, es verdad, para mí es una tortura, es decir, me lo paso mejor leyendo. Por tanto, este libro, ¿qué? ¿te aburriste escribiéndolo? ¿Todos? No. Sí, todos. Me aburro en todos. Pero en algunos yo creo que se ha de hacer una pedagogía, o se ha de hacer una... Muy bien, ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Ya vamos cercándolo. No lo psicoanalices. Se ha de hacer una pedagogía o se ha de reivindicar algo. Entonces, ¿aquí qué era? Aquí era dar una imagen distinta de lo que siempre se ha entendido por el paganismo. Ya haciendo, no recuerdo cuándo lo dije o cuándo me oí, no lo sé, pero vamos,
respecto al paganismo, no hay paganismo, porque el paganismo está muerto, muerto porque lo mataron. Que si tú a la gente le dices, como hagas esto te voy a matar, pues la gente lo deja de hacer, evidentemente. Así se han ido pues, muchas religiones también, pues acabando con los que practicaban la anterior o cambiándose a esa nueva religión, como en el caso del Islam. O te sometes o te mato. O muero o sigo con esto. O sea, quiero una reivindicación un poco ensoñada, como decía ahora Antonio, respecto a esas comunas. Esto no es una comuna, porque todo lo que yo escribo está ambientado en lo que conozco. Es decir, todo es o la ciudad de Valencia, en Alma, o la Pobla de Farnals, en Alma, o en este caso es Caudiel, que es mi pueblo. O sea, la casa donde está es la mía. La casa donde está la niña al principio es... bueno, la mía no, la de mi madre, pero vamos, la casa mi madre está por allí. La casa familiar es el patio, el padre que llega, la madre que llega, la niña que la llevan, la niña que sale a ver cómo las abejas están alrededor de un misperero, almuerza el dulce típico de Caudiel. Es decir, todo está muy arraigado a lo mío, aunque no sea explícito porque no tendría ningún sentido. Prefería que lo esté llevando a ese ámbito. Pero lo que sí quería es eso, no en el ámbito de la comuna hippie, sino en el de una serie de personas que son normales, que tienen sus trabajos, pero que pertenecen a un grupo que le he dado en llamar Círculo de Ur. Y no aparece, en valenciano no aparece Círculo de Ur, pero en castellano sí que aparece que el nombre del grupo es Círculo de Ur. ¿Qué pasa con esta niña? Que la niña llega a una determinada edad. No llega a una determinada edad, perdón. A la niña es muy madura y entonces los padres deciden que ha llegado el momento de que entre en el círculo al que ellos pertenecen. Para tal cosa tiene que pasar una prueba. La prueba es que la madre entra con la niña al bosque, a un bosque que hay allí, y se va. Y deja a la niña sola para que salga del bosque. No es spoiler. No, pero ese es el comienzo, ese es el planteamiento. No, Sí. pero te veo que... Pero es que cuento la historia, ¿no? Spoiler. Eso. No es spoiler, ese es el planteamiento, ¿eh? El título ya es spoiler, ¿no? Claro, del bosque no se sale. ¿Qué ocurre? Que... no voy a hacer spoiler porque... Claro, no, porque no. ¿Qué ocurre con la niña? Sí que quería que tuviera una serie de pruebas o una serie de encuentros con diversas entidades y no entidades. Entonces hay una piedra con la que habla. Lo estoy contando, pero es que solo pone al principio y luego hay una serie, vale, pues me callo. Luego hay una serie, lo primero es una piedra con la que la niña dice, ¿esto qué es? ¿Qué me están hablando? ¿Quién me habla? Pues la piedra me está hablando. Y la piedra le cuenta una serie de cosas. Y luego hay una serie de personajes que van apareciendo. Vale, ya está, ya me quedo ahí. Hay un camino que tiene que hacer ella. La niña tiene que hacer un camino y la niña a raíz de ese camino tiene una serie de descubrimientos que tampoco los voy a decir porque si no ya también corto el rollo. La niña hace una serie de descubrimientos y al final hace el descubrimiento mayor. Y el descubrimiento mayor ya no voy a decir cuál es, ya no, que Antonio está poniendo nervioso. Así que no voy a decir cuál es el descubrimiento mayor. Yo disfruto escribiéndolo, ¿no? Ya te he dicho que no disfruto escribiendo ningún libro. Pero... Digas eso, que la gente no se va a animar. Es postureo. Es postureo, no, pero este la verdad es que sí, y aparte, más que en la escritura, porque a veces a mí una narración, una novela con personas normales no me seduce lo más mínimo. Ya a mí me gustaría imitar a Felipe, que escribe sobre mafias y series familiares y un personaje que se exilia a Toronto. Que Toronto es la segunda parte del Casforlati. El Casforlati es la primera de las novelas. Felipe escribe en valenciano todo, muy bien. Yo casi todo. Ese sí que lo escribí en valenciano. Pero digo, a mí a veces la historia, si habla de gente corriente, incluso aunque cuando habla de gente corriente la pongo en una ambientación postapocalíptica, porque si no, no me mueve. Es siempre las personas que ahí sí que podríamos llevarlas al extremo, ¿no?
En Alma es una relación destructiva, aquí es la niña llevada al límite, es decir, te dejamos sola en el bosque y ya te apañarás. En la tumba de Leónidas es la muerte también de Leónidas. Si es ese, en Una noche más son dos personas que se conocen cuando saben que van a morir todos. Sí, es verdad, ese vínculo tendría gracia con lo que escribo. Pero bueno, al margen de la narrativa, lo que a mí, con lo que disfruto y no se dará cuenta nadie, porque a veces cuando tú coges de nuevo el texto, es decir, qué tipo de lengua escribo, releer las palabras que se repiten, las rimas internas, las obsesiones de pulir la prosa. Cuando escribo en castellano no, y punto, pero cuando escribo en valenciano, como sí que podemos acceder a bastantes registros lingüísticos, siempre dependiendo de si estás haciendo una traducción, de quién habla en esa traducción, de si estás escribiendo un cuento, qué tipo de cuento es. Lo comentaba el otro día en la presentación de Meta Valencia, el libro de artículos que he sacado, que dependiendo lo que tiene escribir en una lengua minoritaria y no absolutamente codificada, como es el caso del castellano, codificada en España al menos, es que aquí puedes decir, pues bueno, aquí voy a utilizar un registro valenciano que chirriará en otras zonas donde no se hable es el valenciano, en Cataluña o en Baleares o en Andorra igual no tanto, pero sí, va a llamar la atención este registro valenciano tan valencianizado. Pero bueno, si luego escribes un artículo para publicarlo justamente en el Principado de Andorra, pues escribes en barceloní. Con eso sí que disfruto, con ese jugar con las lenguas, con ese incorporar. Yo empecé escribiendo en aragonés, lo he contado siempre y no me repetiré, en castellano aragonés, que es la lengua que hablamos en la comarca del Alto Palancia, con una serie de palabras y de formas que no se decían aquí, que a mí me eran propias. Pero luego escribes en aragonés común. Empiezas a leer en asturiano, porque cuando estábamos estudiando COU, Carles y yo, empezamos a leer el libro de lengua y vemos que están allí, bueno, esto sería antes, que hablan de los dialectos, el aragonés y el asturiano, y yo, Dios mío. Y me entero del aragonés, ya lo tenía yo medio claro, pero lo del asturiano, esto no me ha hablado nadie nada, nunca. Y total, que allí me voy, y como íbamos mucho mi familia por el norte de León, pues allí me empapé un poquito también, y ya está. Luego escribes, aprendes asturiano hasta el punto de escribirlo. Hice escribirlo, perdón, bastante bien. Y dices, ya, pero es que el asturiano central no me vale, yo quiero también otras cosas. Y escribes un poemario y dices, voy a incorporar aquí el asturiano occidental. Es decir, es este gusto por las lenguas que tiene uno de mis escritores de referencia, que es muy políticamente incorrecto, aunque en la literatura vasca es un nombre fundamental en la renovación, en la literatura en euskera, digo, que es John Mirande. Pues bueno, este hombre nació en París, pero era de padres zuletinos, de Iparralde, del norte del País Vasco francés. Este hombre no solo hablaba el dialecto de sus padres, no solo escribió en una suerte de euskera batúa que se iba construyendo, aunque no era euskera batúa, sino que hablaba y dominaba todos los dialectos del vasco, algunos son ininteligibles entre sí. Leía en galés, escribía en bretón, es el gran renovador de la literatura bretona, con poemas eróticos, con artículos, porque era nazi, porque era esquizofrénico, porque era pederasta. Es una mezcla. Julián, alguna cosa más habrá. Pues por esto era muy políticamente incorrecto. Pero vamos, hablaba todas las lenguas de cultura europeas y eso, escribió en córnico, escribió en bretón, escribió en vasco, escribió en el dialecto vasco de los gitanos de Euskadi, escribió en francés, escribió en español, aunque fueran pequeños textos, pero el amor por la lengua y por cómo retorcerla para decir otras cosas, esto sí que es otras cosas ya se juzgarán aparte, pero esto sí que es muy reseñable en alguien que se sentía europeo por encima de todo. Y yo no sé qué me estabas preguntando, qué me estabas diciendo, dónde he ido a parar. No, estábamos hablando de
de Claro, ahora mismo estás de diciendo alma. que sí que habías disfrutado de escribiendo. Sí, escribiendo Alma que esto disfruté es- mucho, que- sí. no, y esta en concreto sí que habías disfrutado. Y con la tumba de Leónidas también disfruté mucho. Pues ahí estabas. Pero esto en realidad lo tradujiste al valenciano. Esto lo traduje del valenciano. El original está en valenciano y esto lo traduje. Yo no sé si Antonio disfruta dibujando o a veces se le hace cuesta arriba. Es un infierno. Ah, pues. Este libro, por ejemplo, incluye unas series, por ejemplo, Los Faunos. Por dibujar básicamente 4 veces lo mismo, pues es un infierno. Pero es una especie de suerte de obligación mental, de entrenamiento loco, de algo que te pasa por la cabeza y dices, no, esto hay que hacerlo. Venga, y tengo que volver, ¿por qué no construir los escaneo y se los pego después? Todo lo que son las flores, no, pues voy a dibujarlos otra vez, igual. Es un poco de locos, es un poco masoquismo, puede ser. Pero vamos, al final, pues claro, genera pues una serie de técnicas y sobre todo de, ¿cómo se llama?, de rectitud sobre el trabajo, de firmeza y un poco es decir, esto lo tengo que hacer y lo saco para adelante, y si me tiro 2 meses y tengo que echar 8 horas al día y tal, y disfrutar, claro, pero yo disfruto más cuando acabo, que lo miro y digo. Sí, porque lo que es el proceso a veces es un poco, bueno, tiene de todo, hay fases buenas y fases malas, hay partes más aburridas y partes más divertidas, supongo que con todo. Es un poco una traducción de la vida en el dibujo, ¿no? Hay momentos malos, hay momentos buenos, hay momentos más divertidos, hay momentos más aburridos y todo así. Supongo que es una forma de verlo. Pero que sufrir dibujando, pues no, porque no dibujaría. Pienso yo. Yo si queréis que aporte algo más, os comentaría que estábamos hablando del spoiler, A ver. pero en realidad yo creo que más o menos cuando empiezas a leer la obra ya te imaginas dónde va a llevarte, ¿no? No hace falta que te lo cuenten sus autores en la presentación. Yo creo que el valor de la obra no es el misterio que pueda generar la historia ni a dónde te lleve, sino cómo está contado, las ilustraciones que encajan con esa narración, el dibujo de los personajes, la recreación de los ambientes y lo que trasciende todo eso, y lo que hay detrás y el mensaje que hay detrás. Creo que lo realmente chulo es eso. Por tanto, lo del spoiler de este libro creo que es... Sí, es relativo. No, es que no se buscaba. Claro, pero no es de gusto que te lo cuenten, ¿no? No se buscaba ese. Son las 7. Si hacemos un cuarto de hora, si alguien quiere decir algo, hacer alguna pregunta. Parece ser que sí. Yo creo que sí. ¿Una pregunta, alguna Bueno, a mí me duda? gustaría preguntar, es un libro sobre paganismo, o sobre la iniciación al paganismo. Entonces, se hace referencia a la Andina, que es mitología griega, Sí, hay un mezcladillo ahí, sí. venir que es mitología nórdica, Germánica, sí. y entiendo que el macho cabrío es cristianismo, o el anticristianismo. ¿Es posible eso? Que hayas elegido el macho cabrío como base del paganismo, pero para también hacer una referencia a lo que es el anticristianismo. No, porque no, pensaba en... Lo que pasa es que la imaginería sí que tenía que ser... Vamos a ver, queríamos Una darle... imaginería satánica. No, es mágica, porque Eliphas Leví no era satanista. Queríamos darle un toque provocador. Pero la idea que hay detrás del macho cabrío es Cernunnos, el dios celta de la naturaleza, Entonces, por eso te digo, no es... No, pero luego cuando Que sea- vendíamos esto, pues le dábamos el morbo ese. Es un cuento satánico para niños, tal, ¿sabes? Así, pues, No, hombre, viendo el dibujo que lo tengo aquí enfrente, termina en el anticristo. Bueno, O pues sea, eso es ya- una- eso ya Pero es eso ya cosa no es mía, eso ¿eh? ya es cosa, eso ya no es cuento. No, es que no puedo contar cómo acaba, porque si cuento cómo acaba, no... Eso es cosa mía, eso es un descenso. No hay eso no está en el cuento. Pregunto, Sí, no, sí, no no, sé. sí, sí. No hay ninguna referencia al cristianismo, evidentemente. ¿A quién? Al cristianismo no hay ninguna referencia. No, ninguna. No hay ninguna. Es más divertido la magia del cristianismo 1000 veces.
No hay contenido cristiano. El mío sí. Yo es que soy muy cristiano. Bueno, no soy muy cristiano, pero que como todos lo tenemos muy inculcado. Y me gusta mucho jugar con eso desde la juventud, sin ser especialmente católica. Mi familia Bueno, no es practicante, pero me gusta mucho jugar con todo eso. Desde siempre me ha gustado jugar con las figuras de... Muchas gracias. Con las figuras de los... Es que tengo sed. Y se me seca la boca. Con las figuras de los santos, con ese tipo de mitologías, los descensos, por ejemplo, el descenso, frente al descenso, las caídas del Via Crucis, incluso los árboles le doy cierta contenido del imaginario católico. Pero bueno, sin más pretensión, un poco de forma frívola, ¿sabes? Y luego, ¿cómo fue la experiencia porque la forma de hacer el libro, de fabricarlo, es un crowdfunding, ¿no? Es un... Sí. Que aquí en España no creo que esté tan extendido como en Estados Unidos, ¿no? Que hay muchos proyectos que se plantean, se elaboran, se presentan y a partir de ahí pues la gente va participando y luego viene el producto final. Te sorprendió bastante, es decir, porque tú tienes una meta bastante ambiciosa, ¿no? Es infernal, cada vez que haces un crowdfunding te puede costar algo importante de tu vida, porque es infernal, es infernal. El libro de Vivienda Beatriz que hicimos por crowdfunding y necesitábamos más de 12.000 euros y fue una recaudación salvaje, moverlo a todos los niveles y fue muy duro. Este crowdfunding en concreto coincidió por desgracia con el fallecimiento de mi madre en media campaña de crowdfunding, por lo que abandoné el crowdfunding totalmente, no estaba en circunstancias y pensaba que no iba a salir en ningún momento. Sorprendentemente en las últimas 48 horas aquello se revitalizó y salió. De hecho salió en un momento que dije yo, de verdad ahora me apetece coger y sacar esto y editarlo, más que nada por las circunstancias personales que vivía. Pero vamos, esto te puede costar hasta un divorcio, ¿eh? Hombre, pero yo lo veo una fórmula mucho menos arriesgada. Que... Sí, hombre, por supuesto, al final estás haciendo una preventa, en realidad. Lo que pasa que con el crowdfunding lo que pasa es que si abusas de la fórmula, acabas matando todo tu entorno. Está claro. Dejan de dirigirte la palabra. Sí, claro. Tú siempre está pidiendo perras. Se pone psicótico con la gente, te cabreas con la peña y todo. Creo que confunde, tiene algo. Si abusas de Es infernal, presentaciones, es infernal. Si abusas de Sí, presentaciones sí. también. No está bien, está bien. Que llevas 2 en un mes. Pero bueno, la fórmula tiene un formato estupendo, pero es muy difícil. Y además ahora hay muchísimos. Por ejemplo, dentro de mi sector, digamos, entre comillas, en una especie de gueto, ilustradores, dibujantes de cómics, etcétera, prácticamente 4 y 5 entran todo el tiempo. O sea, si no es uno, es otro. Y es que estamos autofinanciándonos entre nosotros lo mismo. Al fin y al cabo, te pongo 20 euros, tú me pones 20 euros, al fin y al cabo es poco me decir, bueno, pues lo edito y ya está. Pero bueno, por otro lado también nos lo intercambiamos, pero llega un momento que... Está presentando un proyecto muy arriesgado, que como bien he dicho, no tiene ningún fin comercial en sí, ¿no? Es decir, sabe que no hay un gran público detrás y te aseguras... Sí, es el formato, claro. Sí, porque yo he sacado cosas a la venta que han funcionado y cosas a la venta que han sido un desastre. ¿Cuánto dinero he perdido en esto? Entonces, el crowdfunding te aseguras que no pierdas. Yo tengo un sello discográfico muy underground y publico música rara que no la compra ni el tato, ¿sabes? Muchas veces me lo he pensado, voy a hacer un crowdfunding, ¿sabes? Lo que pasa es que por no decepcionarme más nunca he dado el paso. Es que te las juegas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Moralmente, sí. Ya te digo, hay que estar fuerte para hacer eso mentalmente, ¿sabes? Hay que tener... Yo ahora mismo no se me ocurre hacer un crowdfunding. Una vez hice uno que fue un éxito, pero porque fue en pandemia. Y yo lo iba a hacer antes, ya lo tenía preparado y tal, y hablé con la gente de Berkami, que era la plataforma, digo, oye, estamos en pandemia. Y digo, ¿qué hago? Digo, ¿esto es momento? Y dicen, sí. Dice, hazlo, la gente está aburridísima en su casa, no gasta, y efectivamente, o sea, que yo subía como la espuma, pero la gente no tenía nada que hacer. Ah, pues vamos a seguir esto, venga, una verdad. A ver si viene otra pandemia, es un momento de hacer un crowdfunding. Si queréis algún libro de estos o algo, pues lo firmamos. Yo lo dibujo. Aunque No pasa no sé cómo vais de tiempo, pero tenéis un poco de tiempo para firmar algún ejemplo. Por eso estoy diciendo que si alguien se anima, mira, O sea, mira, ponemos 2 laminicas de regalo. Ya, de momento el mío me lo vais a dedicar, ¿vale? Así, si se anima alguien... ¿Ya concluimos? Sí, que si Sí, nos da ya tiempo, está. Hasta aquí, ¿no? que nos echan. Sí, Sí, Seth y Vin. Ah, voy a quitar eso. nada, justo. Sí, pero sí. Sí. Muchas gracias.